Hemos venido enseñando en estos días acerca del propósito, de lo que Dios tiene para nosotros, de hacer metas para este año, de poder alinearnos a la voluntad de Dios. Y algo que estamos esperando que suceda en nuestras vidas, que suceda en la iglesia, yo estoy esperando que pase en mi familia, es que Dios nos ayude a crecer. De hecho, hemos declarado que es nuestro tiempo de crecer y de crecer en todos los sentidos. Es decir, crecer espiritualmente, crecer en número como congregación, pero también creo que es necesario crecer financieramente. A veces muchos de los proyectos se detienen porque no hay recursos, no hay medios para poderlo llevar a cabo. Y de repente justificamos el hecho de que no es el tiempo de Dios, que no es el tiempo para poder experimentar ese crecimiento, esa bendición financiera, y entonces nos justificamos y decimos no es el tiempo. Pero si hemos declarado que es nuestro tiempo de crecer, entonces necesitamos creer que viene también la oportunidad de parte de Dios para fortalecernos también en lo financiero y lograr una mejor condición económica para nuestras vidas, para que tengamos personal, familiar, ministerialmente, empresarialmente, tengamos los recursos suficientes y necesarios que el Señor quiere darnos para lograr nuestras metas, para hacer los proyectos, para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Sin embargo, de repente el buscar la provisión o la abundancia financiera nos lleva a perder el enfoque, y entonces se vuelve más nuestra prioridad la prosperidad, la bendición económica, los negocios. Se vuelve más nuestro enfoque, nos enfocamos más hacia obtener, hacia tener, con el pretexto justificado de decir es que lo necesitamos para el ministerio, es que lo necesitamos para la empresa, no estamos para dar gloria a Dios, para dar buen testimonio, lo necesitamos para cumplir nuestro propósito. Y nos justificamos en ello para poder ambicionar o querer tener más, incluso más de lo que pudiéramos necesitar o más de lo que pudiéramos administrar. El Señor nos da la capacidad de administrar las cosas sin que se vuelva una carga o un tropiezo, simplemente en la capacidad que tenemos. La Biblia dice que en la parábola de los talentos, cuando el Señor cuenta la parábola de los talentos, dice que le dio a cada uno según su capacidad. Entonces, definitivamente el Señor siempre está considerando nuestra capacidad, porque final de cuentas nos pedirá y nos pedirá que nosotros le entreguemos y le rindamos cuentas a Él de lo que hemos hecho con todo lo que nos dio. Y entonces, si nosotros nos afanamos en un momento de nuestra vida, empezamos a afanarnos por tener, por querer, por hacer, y decimos es que quiero tener más, para hacer más, para la gloria del Señor, y nos justificamos o tratamos de justificarnos en ello, entonces vamos a cometer el error de desenfocarnos, perder el enfoque de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y hay un versículo en la Biblia que cuando lo leí me impresionó, me impactó, porque Dios le dice a un hombre, le dice literalmente, buscas para ti grandeza. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy, porque a veces en ese afán de querer darle gloria a Dios, en realidad lo que está de fondo en el corazón es que queremos para nosotros la grandeza. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces nosotros pensamos que nuestras intenciones son buenas. Es decir, es noble la intención, es para la obra del Señor, como aquel hijo que dice, yo quiero ganar mucho para sacar de pobres a mis padres, y realmente qué es lo que está de fondo en el corazón. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque al final de cuentas el Señor que conoce nuestro corazón y el Señor que examina nuestro corazón, Él sabe realmente por qué queremos y para qué queremos. Entonces, en realidad lo estamos haciendo con las intenciones correctas o estamos buscando para nosotros grandeza. Y es precisamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 45, ese es el título de este mensaje, buscas para ti grandeza. Y yo lo buscaba este texto no por la respuesta de parte del Señor, sino por la actitud que presenta Baruch, o Baruch, como quieran decirlo, pero es Baruch,
por la actitud que presenta y por ese sentir que tiene Baruch en que ya no aguanta más, o sea, ya ha sufrido tanto, ha padecido tanto, que dice, ya es mucho lo que estoy viviendo, quiero que esto termine. Yo con esa intención lo buscaba y me llamó mucho la atención la respuesta que Dios le da a Baruch, cuando le dice, buscas para ti grandeza, Baruch. Y dije, carambas, aquel se está lamentando por la condición que está viviendo. Y Dios le dice, no, lo que tú estás buscando no es que pare este sufrimiento, sino lo que tú quieres es tu grandeza. Y ese es tremendo. Así es que en Isaías, de hecho, es un capítulo muy cortito, de 5 versículos, algo muy raro en el libro de Jeremías. Y yo le decía, Jeremías, porque yo le decía así, bueno, ¿por qué tan cortito? Pues resulta que Baruch era el escribano de Jeremías. Entonces yo creo que Baruch no quiso figurar mucho ahí, no quiso que todo quedara ahí plasmado, pero porque de hecho Jeremías es uno de los profetas más explícitos, es decir, Jeremías tenía un discurso muy largo, muy amplio cuando daba una palabra profética, cuando explicaba algo, cuando contaba algún suceso. Es muy amplio el libro de Jeremías, y resulta que en todo el contexto de Jeremías solo son 5 versículos en este capítulo. Yo decía, wow, qué cortito este capítulo. Pues resulta que es lo que le aconteció a Baruch ahí con Jeremías y el Señor. Entonces, por eso es tan cortito este capítulo. Dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 45, versículo 1 al 5. Vamos a leer el texto. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías. Es decir, está escribiendo y llega el momento en que la actitud de Baruch es así como que, ay, pobrecito de mí, tanto sufrimiento, tanto dolor. Y mientras le está dictando Jeremías todo lo que tiene que escribir, y entonces dice, cuando escribí el libro de estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Es directo el Señor, no se anda por las ramas. Por eso cuando alguien dice, es que no sé si Dios me habló o no me habló, pues pon más atención, porque cuando Dios te habla es directo. Tienes que tener tus antenas claras, porque cuando el Señor te va a hablar, el Señor te va a hablar. No se va a andar por las ramas tratando de ajustar algún mensaje o tratando de interpretar algún mensaje para que lo recibas. Y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Y le dice, versículo 3, dice, tú dijiste, es decir, si el Señor te va a hablar, es porque algo pediste, algo dijiste, de algo te quejaste, de algo te lamentaste, alguna inquietud hay en tu corazón, y a veces no lo expresas con tu boca, pero está en tu corazón. Y cuando tú expresas algo, el Señor toma en cuenta tus palabras, sobre todo cuando hay un propósito de parte de Dios para tu vida, y que todos los seres humanos tienen un propósito. Pero cuando el Señor está tratando de corregirte, guiarte o instruirte o mostrarte la dirección por la que debes de ir, Él va a poner mucha atención a lo que hables, porque en base a lo que hables, Él dará una respuesta. Y le dice Dios a Jeremías, a Baruch, le dice, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Si de por sí ya estaba dolorido, el Señor me aflige más. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. El contexto de lo que está pasando, el pueblo de Israel está siendo atormentado, está siendo destruido, Dios está permitiendo que el pueblo de Israel sufra y padezca cierta situación. Por eso a Jeremías le tocó una de las etapas del pueblo de Israel más complicadas, por eso se le conoce como el profeta llorón o quejumbroso, porque todo lo que veía Jeremías era sufrimiento, era dolor, era padecer del pueblo de Israel. Y por más que Jeremías oraba y por más que Jeremías le hablaba al pueblo y le profetizaba, el pueblo era rebelde, no quería escuchar el consejo, no quería escuchar a Dios. Así es que el pueblo de Israel empezó a pasar por una situación difícil. Llegan de cuenta que les llovía sobre mojado, una cosa tras otra, y les pasaba algo y luego venía otra cosa y les salían de eso y venía otra cosa, y total era el asunto de nunca terminar. Y el pueblo de Israel estaba padeciendo mucho en este momento en que el profeta Jeremías tenía la labor de llamarle la atención al pueblo de Israel, que por cierto no lo escucharon. No escucharon a Jeremías, no escucharon los consejos ni las profecías de Jeremías.
Y se rebelaron contra Dios. Entonces de repente, tal pareciera que todo lo que le está pasando al pueblo de Israel es muy grave, pero además recordemos que Jeremías y Baruc ambos son israelitas y por lo tanto también están padeciendo el sufrimiento. Y entonces supongo que Baruc no le dijo a Jeremías: oye, qué mal que me está yendo, o qué cosas tan feas nos están pasando, si de por sí al pueblo de Israel le está yendo mal, y aún sobre eso a mí también me está yendo más mal todavía. No creo que se lo haya contado Jeremías. Supongo, porque no lo dice así la escritura, no lo clarifica, pero lo deja entrever, que Baruc, en un momento de soledad y de oración, seguramente se quejó, porque el que lo escuchó fue Dios. Sí. Y entonces, sí, ahí debe haber estado: ay, pobrecito de mí, cuánta fatiga, estoy cansado de gemir. Y Dios lo escuchó. Y dice: y no he hallado descanso. Era tanta la aflicción, pobrecito de Baruc, estaba sufriendo, estaba lamentándose, estaba padeciendo, que dice: ya no he hallado descanso. Y Dios tiene una palabra para Baruc. Así le dirás, le dice a Jeremías, así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Dice Dios: yo soy soberano y hago lo que se me place. Yo puedo sembrar, yo puedo arrancar, yo puedo construir y edificar y puedo destruir. Recordemos que esta misma palabra fue lo que le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 1, cuando Jeremías le dice al Señor: soy muy joven, no puedo ir yo. Y el Señor le dice a Jeremías: no digas soy un niño, yo te envío ahora, ve y haz y hablarás lo que yo ponga en tu boca, y entonces arrancarás lo sembrado, te pondré para arrancar y destruir, para derribar, para arruinar y derribar, y después para plantar y edificar. O sea, esto que está diciendo Dios, que en algún momento se lo dijo a Jeremías, es la capacidad que tenemos los hijos de Dios para hacer, para construir. Y dice Dios: si alguien edifica es porque yo edifico. Si alguien construye es porque yo construyo. Si alguien tiene éxito es porque yo lo llevo al éxito. Para mí este versículo, el versículo 4, es la explicación y la aclaración de que lo que se logra en la tierra es porque Dios lo permite. Y entonces cuando nosotros buscamos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a tener éxito, Dios por supuesto que está en la disposición de darnos el éxito. Y en este momento Dios está diciendo: si yo, que escogí un remanente, que escogí un pueblo para edificarlo, para hacerlo crecer, de repente yo permito que les vaya mal, entonces, ¿cuál sería el problema de lo que te está aconteciendo a ti? Yo soy todopoderoso, yo puedo hacer esto, pero también permito que pase aquello. Nada está fuera de mis manos, ni siquiera tu sufrimiento, Baruc, ni siquiera lo que te está pasando, lo que te está doliendo. Eso no está fuera de mis manos, no está fuera de mi conocimiento, no está fuera de mi poder. Yo conozco todo lo que acontece en la tierra. Versículo 5 dice: ¿y tú buscas para ti grandezas? Preguntando el Señor. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Ahora, no está hablando solamente de una grandeza económica o de una grandeza de nombre. En realidad lo que el Señor está diciendo a Baruc es: tú no quieres padecer nada. Tal pareciera que tú quisieras estar exento de lo que acontece en la tierra, como si no debiera de sucederte a ti. Entonces es interesante, permítame un momentito, es interesante ver lo que el Señor le dice a Baruc, porque lo que está pasando ahora en la vida de Baruc realmente no es tan grave. ¿Y buscas para ti grandezas?, le dice el Señor. Realmente estás demasiado fastidiado y te muestras excesivamente cansado, pero en realidad lo que estás mostrando es un exceso de egoísmo. Porque tal pareciera que al único que le importa a Baruc
es Baruch. Cuando Baruch dice, estoy cansado de que me pase esto. ¿Y los demás, Baruch? ¿Y a tu alrededor, Baruch? O sea, tú estás diciendo que te está yendo mal, que no soportas el sufrimiento y el dolor por el que estás pasando, pero no te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuando un pueblo tan peculiar, una nación entera, no una persona, una nación entera, como lo dice en el versículo 4, a los que se refiere, a los que edifiqué arranco, a los que edifiqué y a... ¿Cómo dice el versículo 4? Perdón, es que se me movió aquí. Dice, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté. Es decir, a los que edifiqué y a los que planté, a los que edifiqué yo los destruyo, a los que planté yo los arranco. O sea, es un pueblo entero. Es una nación entera de la que está hablando. Y lo que está sucediendo a toda una nación, a Baruch realmente le importa lo que le está sucediendo a él. La diferencia de Jeremías, que Jeremías se lamentaba y lloraba, no por lo que le sucedía a él, sino por lo que le sucedía al pueblo. Y Baruch en ese momento está diciendo, estoy tan cansado de lo que me pasa. Estoy tan cansado de sufrir, de padecer. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Y le dice Dios, en realidad, ¿estás preocupado? ¿O solamente estás pensando en ti? Creo que esa es la gran diferencia de la prosperidad de Dios y de la prosperidad del hombre. La prosperidad de Dios que Dios le da, la prosperidad con la que Dios bendice al hombre, es porque Dios está prosperando a alguien para que ese alguien se interese en los demás. Mientras que la prosperidad que consigue el hombre solamente le interesa a alguien, él mismo. Su propia riqueza, su propio beneficio, su propia grandeza. Entonces podemos decirle a Dios, bendíceme Jehová, bendíceme en gran manera, pero Dios conoce de fondo lo que hay en el corazón y nos dirá, ¿para qué quieres esa bendición? ¿Para qué quieres esa grandeza? ¿Para qué quieres ese gran nombre, esa gran fama, ese gran ministerio, esa gran empresa, esos millones en tu cuenta? ¿Para qué los quieres? Si no podemos ni siquiera pensar en los demás. No podemos tener cuidado de los demás. Nos interesa nosotros mismos, lo que yo consigo, lo que yo quiero, el sentirme bien. ¿Qué es lo que estaba buscando Baruch? Sentirse bien. Como diciendo, si pudieras evitarme ver el sufrimiento de Israel. Como él veía todo él escribía todo lo que Jeremías veía. Todo lo que Jeremías estaba viendo. Y lo que va a pasar, y entonces eso nos va a venir, ¡ay, cómo sufro, Dios mío, cómo sufro! Pero en realidad, ¿cuál es la preocupación de Baruch? Lo que le preocupa a Baruch es Baruch. Sí. A Baruch no le preocupa Israel. Jeremías está derrotado anímicamente y emocionalmente, está vencido por todo lo que le está aconteciendo a Israel y todo lo que va a acontecerle, y aún así sigue intercediendo, sigue apelando a la misericordia de Dios, sigue proclamando la grandeza de Dios, sigue declarando palabras del favor y de la misericordia de Dios a favor de Israel, esperando que Israel reaccione, y lo hace porque hay un interés genuino en su corazón. Yo creo que la grandeza del ministerio de Jeremías no estaba en la grandeza de su nombre, sino en la capacidad de su corazón. Y en haberse rendido a Dios cuando Dios le dice, no digas soy un niño, porque todo lo que te diga tú hablarás, y donde te ponga tú irás, y lo que te mande hacer lo harás. Y eso es lo que acepta Jeremías, y entonces Jeremías se vuelve grande, como uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, por haber aceptado el propósito de Dios como prioridad en su vida. Entonces, ¿cuál es la grandeza que nosotros estamos buscando? La grandeza de librarnos de una aflicción que nos mueve, nos molesta no traer dinero en el bolsillo, nos molesta no tener dinero en el banco, nos molesta no comprarnos lo que queremos, pero ¿por qué nos molesta?
¿Por qué nos inquieta? ¿Por qué nos sentimos afligidos? ¿Por qué no nos gusta la relación de pareja que llevamos? ¿Por qué no nos gusta la relación con los hijos que llevamos? ¿Por qué no nos gusta el trabajo que tenemos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Nuestra propia grandeza o nos enfocamos realmente en lo que Dios ha destinado para nuestras vidas, para el lugar, el tiempo y el momento en el que estamos viviendo y haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer? Porque quizás no seamos un gran profeta como Jeremías para hablarle a una nación, pero sí podemos ser la persona que le abre a otra persona y que lo saque del hoyo, del pozo en el que se encuentra. Las grandes dificultades que impiden, las grandes actitudes que impiden que una persona se alinee al propósito de Dios es ver primero por sus deseos, ver primero por sus intereses, ver primero por su codicia, por su avaricia, por lo que él mismo está buscando. Pero entonces nosotros deberíamos de pensar en esta grandeza. ¿De qué está hablando? ¿De qué le está hablando Dios a Baruch a través de Jeremías? Algo así como: conténtate con que te otorgue gracia para la vida. Conténtate con estar vivo, Baruch. Tu vida es importante. Igual yo te rescataré de la muerte, ¿o no? Lea el versículo 5. Le dice el Señor a Baruch: y buscas para ti grandezas. Le dice el Señor: no las busques. No busques esas grandezas. Dice: ¿por qué? Exacto, no es necesario. Porque he aquí, yo traigo mal sobre toda carne. ¿Traigo mal sobre qué? Todas las personas en la tierra pueden estar padeciendo, sufriendo, muriendo. Dice, ha dicho Jehová: pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Mientras el mundo esté muriendo, yo tendré cuidado de que tú vivas. Y ese debería de ser tu tesoro. Esa debería de ser la grandeza que deberías de estar considerando. Ahora, uno de los grandes errores de la mayoría de los cristianos es pensar que Dios no nos quiere prosperar, porque el punto no es que Dios no quiera prosperarnos. El punto es que realmente entendamos nuestro corazón y no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que estamos haciendo algo realmente genuino para Dios y nos encontremos buscando nuestra propia grandeza. Que en lugar de hacer lo que exalte a Dios y glorifique a Dios con nuestras vidas, nos encontremos buscando nuestro propio beneficio o nuestras propias satisfacciones. Y entonces, en lugar de ser ese instrumento maravilloso que Dios pudiera usar, terminamos siendo un despojo, terminamos siendo algo inútil, terminamos siendo uno más de los que no temen a Dios. Pero eso puede cambiar, eso puede ser diferente. Por ahí hay un libro, que es el libro de Baruch, que es de los libros apócrifos, que la Iglesia Católica ha agregado a la Biblia Católica, que es el libro de Baruch. Y curiosamente está después del libro de Jeremías y del libro de Lamentaciones, porque precisamente es contemporáneo a Jeremías. Pero el libro de Baruch podría enseñarnos acerca de algunas cuestiones de la conducta de Baruch, que corrige, según él, en el planteamiento del libro, con una clara redefinición de su carácter para poder alinearse a la voluntad de Dios. Entonces, para muchos exegetas que se dedican al estudio de la Escritura, para muchos de ellos el libro de Baruch representa en gran manera la conducta corregida de aquel que se desvió del camino del propósito de Dios. Vale la pena quizás leerlo como información, no es así como que un libro que podríamos considerar que es palabra de Dios, pero sí es un libro que nos da un testimonio, como un mapa de aquello que aconteció a Baruch después de esta confrontación que le hace el Señor a su vida. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Para qué deberíamos de prepararnos?
¿Deberíamos de prepararnos para la grandeza o deberíamos de prepararnos para hacer la voluntad del Señor? Precisamente en el capítulo 12 de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, dice la Escritura, del versículo 13 al versículo 21, quizás esto pueda darnos un poco de luz acerca de cuál debería de ser nuestra conducta delante del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice la palabra del Señor: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, otra vez el versículo 15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y otra vez repito, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no está determinada por cuánto tiene, ni cuánto logra tener en su vida. En eso no consiste la vida. Y sin embargo, el ser humano se la pasa viviendo para eso. Tener más, lograr más, alcanzar más. Y los que no lo logran alcanzar y los que no lo logran tener, no quiere decir que estén contentos con lo que tienen, sino que se la pasan lamentándose por no haberlo alcanzado nunca, o no haberlo logrado nunca. Entonces, hay quienes se pasan la vida afanados por tener, y hay quienes se pasan la vida lamentándose porque nunca lo van a tener. Pero al final de cuentas es lo mismo. La cantidad de bienes que posee creen que define su existencia. Pero la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Versículo siguiente, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? En ser rico para con Dios. El hombre, su existencia está definida no por lo que tiene, sino por la relación que tiene con Dios. No por los bienes que posee. Los bienes que posee no definen la existencia del ser humano, sino en la relación que tiene con Dios lo que define su existencia. El ser humano es quien es, no por los bienes que posee, sino por la relación que tiene con Dios. Podemos afanarnos por lograr muchas cosas, podemos preocuparnos, interesarnos, enfocarnos en lograr más y tener más y alcanzar más. Podríamos estar trabajando arduamente, preparándonos arduamente por lograr esas metas personales de éxito financiero y de abundancia en lo que poseemos, pero si nuestra relación con Dios no tiene el mismo cuidado ni el mismo interés que le pudiéramos dedicar a ese interés por ser mejores financieramente, entonces en vano todo lo que tengamos. Porque dice el Señor, el versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿A quién le hablaba el hombre? ¿Con quién estaba hablando? A su alma. ¿A quién le dijo que no se preocupara? A su alma. Dijo a su alma: no te preocupes, alma, porque tienes todo para descansar.
para disfrutar la vida, para regocijarte, para tener todo lo que anhelaste en la vida, en la existencia, lo tienes todo, ahora puedes disfrutar de la vida. ¿Dónde se disfruta lo que vivimos? ¿En el espíritu, en la carne o en el alma? En el alma, ahí es donde se disfruta, aunque sea un placer carnal, el que lo disfruta es el alma. El que se siente bien con un placer es el alma. La carne es el instrumento, el cuerpo es el instrumento que usamos para disfrutarlo. Pero el que se deleita y el que se goza y el que lo disfruta y que lo quiere más seguido es el alma. Entonces el hombre le dice a su alma, ya trabajamos mucho, tenemos mucho, esto produce mucho, necesitamos graneros más grandes porque esto va a seguir produciendo, esto va a seguir creciendo, vamos a tener más abundantemente, de manera que podremos disfrutar de la vida sin preocuparnos tanto. Y le dice Dios, si lo que te van a pedir es el alma, y tu alma no está bien, porque todo lo que tienes no se lo va a llevar tu alma. ¿A quién se lo vas a dejar? ¿Quién va a disfrutar de lo que tú trabajaste? A lo mejor alguien que ni te enteras. Otra almita que ni sabes qué hizo o si hizo algo para merecerlo o no, simplemente lo tendrá. El problema con el ser humano es que se ha enfocado en los bienes materiales. De hecho son sus metas personales, lograr, tener, alcanzar, comprar, conseguir. Se han vuelto las metas personales. Nos han hecho creer socialmente que ese estatus de poder adquirir, ese estatus de poder comprar, te define, te hace ser quien eres. Incluso puede ser una moda de ropa, de artículos, de lujos, de cosas, de bienes, que nos hacen creer que tener eso, nos define. Porque sentimos el alivio del alma cuando alguien aplaude el logro de haber adquirido. Y entonces el alma se siente bien, porque la gente aplaude, reconoce lo que logramos o conseguimos. El alma recibe esos aplausos que la gente le da por lo que logramos. Pero no es lo que logramos adquirir. Ni siquiera en una superación profesional. Nuestra superación profesional no nos define como seres humanos. Es nuestra relación con Dios lo que nos hace ser verdaderas personas de grandeza. Le dicen a Baruch, no estás buscando tu propia grandeza, Baruch. Realmente lo que estás buscando es la pasividad del sufrimiento de lo que está aconteciendo, o lo único que quieres es pensar en ti mismo. Y entonces, ¿qué es lo que nos define como personas? ¿Qué es lo que nos hace ser como personas? Nuestra relación con Dios. Dios no quiere prosperarnos, preguntaría yo. En base al texto que leímos, porque tal pareciera que a Dios no le gusta que este hombre sea próspero. Ahí en Lucas, la parábola que el Señor Jesús le dice, porque incluso cuando el otro hombre se acerca y le dice, Señor, dile a mi amo que reparta la herencia parejo. Y el Señor Jesús dice, espérate, ¿quién te dijo a ti que yo soy juez y repartidor de los bienes? Y que yo le voy a decir a tu hermano que te dé. Es como cuando los cristianos oran y dicen, Señor, toca su corazón para que me dé. Toca su corazón para que me toque tantito. Toca su corazón para que reparta parejo. Estamos diciendo al Señor, tú eres juez y partidor, en lugar de ser el proveedor. Yo también me lo merezco, porque hay que ser justo, Señor. O que te estás olvidando de mí, mira, se está repartiendo disparejo el asunto. Y entonces tal pareciera que, en este momento tal pareciera que el Señor no está de acuerdo con que tengamos. La respuesta del Señor tal parece que es como diciendo, a mí que me importa lo que tengas o no tengas. Pero es que ese no es el punto.
Esa es la equivocación, que nosotros pensamos de acuerdo a nuestra justicia, creemos que se está repartiendo injustamente. Pero ¿acaso Dios no es un repartidor de bienes? Dios es el proveedor, es el dueño, es la fuente de nuestra riqueza. Entonces yo no tengo que decirle a Dios, Señor, reparte parejo. Oye, échale también para acá, para Valle de Chalco y para Cuauhcingo y los héroes allá en el Cupido, para que nos llegue algo, porque todo lo está repartiendo allá en las lomas y en Tecamachalco, todo se está quedando por allá, para acá no está llegando nada. Como si Dios se estuviera equivocando en la repartición de la provisión generosa que Él tiene para nosotros. El problema no es la repartición. El problema es que no estamos yendo al proveedor. No tenemos una relación con la fuente. No tenemos una relación con aquel que tiene todo, que es dueño del oro y de la plata. No tenemos una relación de comunión, de diseño, de pensamiento para poder entender el corazón de Dios. Y saber por qué Dios nos daría más. ¿Por qué Dios me daría más a mí? ¿Para tener mejores vacaciones, un mejor carro, una mejor casa? En realidad eso sería secundario, si no es que terciario o en cuarto, quinto lugar. Pero ¿por qué Dios proveería generosamente a mi vida? Porque tenemos la capacidad de repartirlo, porque tenemos la capacidad de dar generosamente, porque no estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en su propósito, estamos pensando en su diseño. Entonces, a veces el afán del ser humano en querer tener, para acumular, para guardar, para después decirle al alma, ahora sí, alma mía, regocíjate, mira cuánto tenemos, descansa y disfruta de lo que has logrado. Cuando el Señor dice, ¿de qué te sirve todo? Guardadito y acumulado. Si al final no hiciste lo que yo te pedí, y tu alma es la que entregará cuentas de eso. Entonces a veces pensamos en nuestra grandeza y no en la grandeza de nuestro Dios. ¿En qué estamos pensando cuando pensamos en nuestra prosperidad? ¿Pensamos en que nuestro nombre se vea mejor en una marquesina? ¿Que nos vean con mejor ropa, mejor carro, mejor casa, mejores aparatos electrónicos? ¿Estamos pensando en eso o estamos pensando que vean la grandeza de nuestro Dios? Que es Él el que nos ha sostenido, que es Él el que nos ha provisto. Hemos oído la frase de las cosas no caen del cielo. Hemos escuchado mucho esa frase. Pero a mí me queda clarísimo y estoy completamente convencido que es ahí donde se reparte. Que es ahí donde se da. Y entonces uno puede decir, pastor, pero entonces los narcotraficantes se presentan delante de Dios y Dios les da. No. Porque la misma Biblia habla de la riqueza de los impíos, de los cuales su fin es muerte. No estoy hablando de la riqueza de los impíos, no estoy hablando de la riqueza de los corruptos, de los delincuentes, no estoy hablando de la riqueza de aquellos que hacen lo malo. Estoy hablando de la riqueza de los justos, estoy hablando de la provisión de los justos, estoy hablando de la abundancia de aquellos que hacen la voluntad de Dios, porque la bendición de Jehová, como lo decía en la mañana, la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿a quién tengo que buscar? A Dios, a Jehová nuestro Padre. Tengo que buscarlo a Él para que sea el que nos bendiga y dejar de quejarme porque no tengo, porque no me va bien, porque tengo problemas, porque tengo necesidades. Y Dios no está teniendo cuidado de mí. Caramba, si me está dando la vida, ¿qué más cuidado pudiera yo esperar del Señor, que me da la oportunidad hoy de levantarme y cambiar mi mentalidad y cambiar mi corazón para poder acercarme al Dios verdadero y alcanzar que mi vida sea plena en Él? Dice el Señor ahí en Lucas, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no está determinada por cuánto posee. Yo no estoy definido por cuánto poseo. No me define tener una empresa maravillosa, grandiosa, exitosa y muchas riquezas y muchos bienes. Incluso, aun cuando todo eso fuera para ayudar a los pobres. Aun cuando fuera así, incluso fuera así de esa manera, que todo lo que tengo, yo digo, es para ayudar a los pobres. Señor, tengo mucha riqueza, ¿voy a ayudar a los pobres? Eso no me define tampoco. Porque aún todo lo que tengo, me lo ha dado el Señor. Le pongo el claro ejemplo. Se recogían las limosnas, el Señor Jesús ahí junto al alfolí, y se acercan todos los ricos que daban todo lo que les sobraba. Y se acerca la viuda, que dio todo lo que tenía. Y el Señor pregunta, ¿quién dio más? Y el Señor dice, la que dio todo lo que tenía. Y entonces, si yo hoy tuviera una empresa multimillonaria, entonces podríamos decir que esa mujer era más rica para con Dios que ellos para con Dios. Así es, porque ellos buscaban su propio halago, su propio soy tan generoso, soy tan dadivoso. Entonces yo podría tener una empresa multimillonaria que destina miles de millones de pesos a las iglesias, a los pobres, a los necesitados, pero al final de cuentas estoy buscando mi gloria, estoy buscando mi fama, estoy buscando mi prestigio. Pero en cambio, porque yo he visto gente que dice, yo no diezmo en la iglesia, pero ayudo al pobre, ayudo al necesitado. En lugar de llevarlo a la iglesia para que el pastor se enriquezca, lo doy al pobre o al necesitado. En realidad no está buscando hacer la voluntad del Señor, está buscando su propia gloria, su propia grandeza. Porque el Señor dice, haz esto sin dejar de hacer aquello. Ahora esto no se trata de recoger diezmos y ofrenda, pero se trata de tener claro cuál es nuestra grandeza. ¿Realmente queremos que pare el sufrimiento? Dijera el Señor a Baruch, ¿estás viendo una nación sufrir y te preocupa el dolor de lo que estás viviendo ahora? ¿Estás viendo a toda una nación ser destruida y te preocupa el dolor que estás sintiendo ahora? ¿Te preocupa cómo te sientes tú cuando yo estoy viendo a mi nación, a quienes yo escogí, a quienes yo planté, a quienes yo determiné que eran mi testimonio, que a los que yo edifiqué y que iban a dar testimonio de mi grandeza? Y están sufriendo. Y los pueblos mirarán y dirán, uy, qué Dios tan malo. Y tú lo que te preocupa es cómo te sientes. A veces nosotros pensamos tan como Baruch, tan egoístamente, tan en nosotros mismos, que nos olvidamos de la grandeza del que merece toda la gloria. Porque lo que yo pudiera vivir, lo que yo pudiera pasar, seguramente es por algo. Dijera el apóstol Pedro, si fuera necesario, padeceréis un poco de tiempo. Si fuera necesario. Entonces, a veces quisiéramos que terminara, pero no porque terminara para darle gloria a Dios y decir, wow, Señor, otra vez te has glorificado. Wow, Señor, otra vez has mostrado tu grandeza. Wow, Señor, las naciones sabrán, al menos mi vecino, no las naciones, pero al menos mi vecino sabrá que tú me libraste otra vez. Y entonces, ¿en quién pensamos? ¿En quién está enfocado nuestro corazón? ¿Hacia dónde está nuestra grandeza? Por eso la grandeza que el hombre pudiera alcanzar por sus propios méritos, haciendo a un lado a Dios de sus vidas, no necesariamente es la grandeza que Dios quería dar. Por eso, si en algo debemos de pensar o en algo debemos de creer, es que Dios quiere nuestra grandeza. Por eso en el versículo 21, termino con esto, dice, versículo 21, así es que el que hace el que hace para sí tesoro,
Perdón, leo otra vez, estoy leyendo mal. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es como el rico, el hombre necio, que hizo para sí tesoro y que dijo a su alma: ay, ya podemos descansar, alma mía. Lo tienes todo. No te va a faltar nada. De aquí hasta que te mueras y podrás estar tranquilo o tranquila, alma mía. Sí, hasta esa noche. Y dice el Señor en el versículo 15, no seas avaricioso. No es cuánto logras tener, es tu relación con Dios lo que hace la diferencia. Y yo estoy seguro, estoy más convencido, que si logramos tener una relación cercana con Dios, una relación estrecha, para empezar, no nos faltará nada. El Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, seremos prosperados para tener abundantemente, de manera que podamos dar y repartir. Pero más aún, si lográsemos ser engrandecidos, si lográsemos ser exaltados, tendremos la capacidad, por la relación tan cercana que tenemos con Dios, para decir: no se trata de mí, se trata de Dios. No es mi nombre, es su nombre. Ahí mismo, en Mateo, donde dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todo lo necesario, todo lo básico, vendrán por añadidura. Entonces el Señor añadirá lo que necesitemos, que es la comida, el vestido y el techo donde vivir. Entonces el Señor traerá eso porque Él tiene cuidado de los que ama. Entonces, si algo debemos de tener claro es cuál es la grandeza que estamos esperando para este año y el resto de nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo creo que la grandeza vendrá no por los bienes que tengamos, ni por la paz que logremos, sino por la relación que mantengamos con el Señor. Yo creo que ahí viene y ahí radica nuestra grandeza, en la relación que podamos mantener con Dios, en la cercanía, qué tan cerca podamos llegar a su corazón, qué tan cerca podamos estar en su presencia, porque incluso cuando venga la abundancia, no estaremos preocupados tronándole los dedos: ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Porque cuando llegue, estás tan cerca del corazón de Dios, tienes una relación tan estrecha con Dios, que cuando llegue ya sabes para qué es, porque el Señor ya lo había puesto en tu corazón. Amén. Me acuerdo que Ceci, mi esposa, decía, alguna vez llegó a decirme, es que cuando llega un extra, un poquito más, es porque algo viene, algo hay que estar preparados porque algo va a pasar o algo se va a necesitar. Y la verdad creo que de cierta manera es así, pero cuando nos acercamos a Dios, no es que Dios te anticipe una catástrofe, sino que Dios te anticipa una provisión para un proyecto, para un plan, para un diseño, incluso para bendecir a alguien, incluso para poderlo disfrutar uno mismo. Pero cuando sea así, es porque ya estás tan cerca del corazón de Dios que lo puedes distinguir, lo puedes saber. Ni siquiera tienes el cargo de conciencia de decir, ¿y si me lo gasté mal? ¿Y si lo despilfarré? ¿O lo mal usé? No, porque tienes una cercanía con el corazón de Dios, que tienes la tranquilidad de decir, lo voy a ocupar en esto, lo voy a destinar a esto, lo voy a usar en mí, lo voy a usar en alguien, lo voy a dar, lo voy a prestar, lo voy a regalar, voy a comprar algo para alguien, no importa, no me siento mal, porque Dios ha puesto paz en mi corazón, porque la grandeza es de Él, no mía. El dueño de todo es Él, no yo. El proveedor es Él, no yo. El rico es Él, no yo. Yo solamente soy un bendecido de su mano.
de manera que nada me falte. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Permite, Señor, que podamos disfrutar este año, alcanzar este año la plenitud de una relación estrecha contigo. Que podamos vivir este año la cercanía a tu corazón, donde podamos oír tus latidos y oír tu voz y conocer tus pensamientos y lo que hay en ti por medio del Espíritu Santo y la relación que podamos llevar contigo para poder lograr y alcanzar, Señor, lograr y alcanzar tu propósito, el diseño de tu nombre, el diseño establecido desde los cielos, el diseño que marcaste para nuestras vidas y sobre todo para reconocer tu grandeza. No se trata de mi grandeza, no se trata de lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda lograr o lo que yo pueda tener, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que tiene, sino la vida del hombre consiste en la relación cercana y estrecha que pueda tener contigo. Anhelamos eso para este año. Queremos estar tan cerca de tu corazón que no tengamos preocupación de nada, de que nos falte algo, que no nos alcance o que no podamos cubrir o pagar, porque sabremos, Señor, que tú lo harás, que tú harás maravillas, que tú cubrirás nuestra necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que por nada hay que estar afanosos, sino que tú nos darás, Señor, porque anhelamos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Estas cosas, lo más básico, lo más simple, pero también, Señor, es en tu presencia donde tu bendición se derrama, y entonces tu bendición que enriquece al hombre no trae tristeza en ello. Y no es porque busquemos la abundancia financiera, sino porque buscamos tu presencia. Buscamos tu reino, buscamos tu justicia y que todo lo demás simplemente se añada para poder saber nosotros qué hacer con todo lo que tú nos des este año y de aquí en adelante en nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.